Nada puede ofrecer más que un roto corazón que palpita al escuchar la voz de su Salvador. Encuéntrame aquí. Encuéntrame aquí. Encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Dueño de mi canción, toma todo lo que soy, que lo roto que hay en mí sane al mirarte, Dios. Esperanza mi ser, en ti vuelvo a nacer. Si algo bueno hay en mí, es porque me amaste a mí. Encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Cantaré, Jesucristo, eres fiel, ya no hay nada que temer. Y si todo he de perder, solo esto pediré. Encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Oh Jesús, es mi... Vamos hoy a compartir sobre el domingo conocido como el Domingo de Ramos. Damos gracias al Señor entonces y bendecimos a todos los que ya estamos reunidos acá, aquellos que también nos siguen hoy a través de nuestro canal de Facebook, y a partir de la semana pasada queremos compartirles que estamos ya en nuestro canal de YouTube, donde quedarán grabadas nuestras enseñanzas a fin de que puedan verlas posteriormente. Si se la perdieron o por alguna razón no pudieron en algún momento del servicio escuchar o tener comprensión sobre algo, podemos ir de nuevo
al mensaje a través de nuestro canal de YouTube y allí encontrar las enseñanzas. Así de que bendecimos a nuestros amigos fuera de nuestras fronteras o aquellos que hoy no pudieron estar en nuestra iglesia, en este templo. Gracias por seguirnos y esperamos que la palabra del Señor siempre tenga ese efecto para el cual ha sido enviada. Damos gracias entonces al Señor. La narración de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén es tan importante y relevante que está registrada en los 4 evangelios. Es sumamente importante lo que cada uno de los distintos escritores de los evangelios registra. Desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, prácticamente todos ellos hablan sobre la entrada triunfal de nuestro Señor. Y cuando reunimos los relatos, vamos a descubrir que era o fue un acontecimiento realmente importante. Y no solo para las personas de aquel tiempo, sino también para nosotros hoy en día. Hay tanto que aprender cuando recordamos esta ocasión tan trascendental. Y la palabra del Señor dice en su escritura, vamos a leer y dice: cuando llegaron cerca de Jerusalén, cerca de Betfagé, en Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando hayan entrado allí, enseguida hallarán atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y luego lo enviará aquí otra vez. Ellos fueron y hallaron al borriquillo atado a la puerta afuera, en la esquina de 2 calles, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué están desatando el borriquillo? Ellos les dijeron tal como Jesús les había dicho y los dejaron ir. Trayendo el borriquillo a Jesús, echaron sobre él mantos y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos para el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Los que iban delante y los que seguían aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo el derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. Lo que conocemos entonces como la entrada triunfal se refiere a Jesús entrando o llegando a Jerusalén. Hay muchas circunstancias o situaciones previas a este gran momento. Y con este prácticamente comienza el cierre de todo el plan redentor salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entra a Jerusalén. Hay mucho simbolismo en todo lo que está por suceder y lo que está haciendo el Señor Jesús. Recuérdense que Jerusalén era la capital del reino del cual decían acerca de Jesús que era el rey de Israel, el hijo de David, que iba de nuevo a tomar el trono de su padre. Jesús entonces está por entrar a la capital del reino. Era algo muy, muy simbólico. Los reyes entraban a sus capitales manifestando y demostrando su señorío, su poder, su autoridad, y lo hacían de manera pues muy a lo grande. Entraban en sus corceles, en sus caballos o en sus carros, jalados por hermosos caballos, carros preciosamente decorados, con todo el simbolismo de los escudos y de todo eso. Pero Jesús está haciendo algo sumamente distinto y diferente. Les pide a sus discípulos que vayan y busquen un burrito, ¿verdad?, para entrar en él a Jerusalén. Y cuando lo hace, está dando cumplimiento a una de las profecías
de las muchas que en el Señor Jesús se cumplieron todas y cada una de ellas. Pues en Zacarías capítulo 9, del versículo 9 al 10 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré carros, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Vemos esta profecía y analizamos los relatos de los evangelios y vemos cómo se cumple precisamente lo que el profeta había declarado conforme al Mesías que vendría. Jesús entonces cumple todas y cada una de las profecías. Viene antecedido, previo a su entrada a Jerusalén, por una serie de acontecimientos que le han creado fama. Resucitó a un hombre llamado Lázaro. Recién unos días antes acaba de darle la vista a algunos ciegos. Ha sanado distintos enfermos. Pero además dicen, lo que habla, lo que enseña es distinto. ¿Y por qué? Pues porque lo que predica, lo que enseña, lo dice como alguien que tiene autoridad. Y entonces muchos están considerando que Jesús es el cumplimiento de esas profecías, pero de acuerdo a una perspectiva muy distinta y diferente. Esperaban que Jesús fuese el nuevo líder, el nuevo héroe que se levanta para quitar a Israel de la bota del poder romano, que los estaba pues prácticamente subyugando y que los tenía ya cansados. Israel había venido de una tras otra, había pasado a ser propiedad de muchas otras naciones que al igual les habían conquistado y les habían tomado pues prácticamente como su feudo. Y Roma está en esta oportunidad sobre Israel. Los romanos tuvieron una política interesante con respecto a las ciudades o países conquistados. Y es que una vez conquistados, los dejaban seguir teniendo su fe. No se metían en asuntos culturales ni de sus tradiciones o costumbres, porque al final lo que a Roma le interesaba era una cosa: el dominio y el poder que les permitía tener de aquellos pueblos finanzas, economía, dinero, recurso. Y en ese aspecto, la SAT de Roma era muy, pero muy efectiva. Había logrado tal eficacia gracias a sus estrategias y políticas, ya que ponía de entre ellos mismos los cobradores de impuestos conocidos como publicanos. Estos eran miembros del mismo pueblo. Lo interesante o la estrategia es que ellos conocían a los suyos y sabían que también les iba. Además, estos estaban respaldados por el imperio y tenían para sí muchas veces soldados que ante la falta de pago de alguno de los ciudadanos, estos se hacían uso de esa fuerza para poder cobrar. Entonces Israel estaba viviendo ya una tras otra década de estar siendo prácticamente esclavos, estar siendo subyugados, de no experimentar ni vivir su independencia. Y anhelaban que llegara el día en que el libertador tan encontrado en las distintas profecías de los grandes del Antiguo Testamento se esperaba. Y Jesús cumplía prácticamente muchas y hasta ese momento todas las profecías acerca de ese libertador. Por lo tanto, ahora es el momento propicio. Jesús entra a Jerusalén, pero lo hace de una forma muy distinta y diferente a lo esperado. Mas no por ello la gente deja de ver en Jesús a ese Salvador esperado.
Vea la forma en la que lo aclaman. Entra de forma sencilla y humilde, pero gritan acerca de él: Jesús, Hijo de David, hosana al Rey. Vienes para tomar el trono de tu Padre. Entra a Jerusalén, ciudad que había fundado David. Entonces piensan que las profecías se han cumplido y que en Jesús tienen al nuevo libertador. Muchas veces nosotros, al igual que la multitud que recibió a Jesús en aquella oportunidad, tenemos las expectativas equivocadas sobre Jesús, sobre Dios mismo. Tenemos ideas preconcebidas sobre lo que Él debería de hacer y cómo Él debería de actuar. Y mientras estamos en paz, si bien Israel está siendo subyugada por Roma, tiene tiempo de paz, están tranquilos hasta cierto punto. Pueden celebrar sus cultos, pueden tener y hacer toda su liturgia. Están en paz, muy distintos a otros tiempos donde habían sido cruelmente esclavizados. Y por ello tienen una idea equivocada acerca del Señor. ¿Cuántas veces nosotros en tiempos de paz también tenemos unas ideas equivocadas acerca de cómo el Señor debería de actuar u obrar en nuestras vidas? Y adoramos y glorificamos el nombre del Señor mientras las cosas marchan bien, y gritamos y cantamos y celebramos, esperando que el Señor siga obrando o siga haciendo de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Cuando vemos prácticamente toda la historia de lo sucedido en esos días, que prácticamente es la última semana de nuestro Señor Jesús previo a su crucifixión, encontramos que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está para entrar en Jerusalén en el prácticamente día en que está por celebrarse la Pascua judía. Prácticamente está llegando en el día en que se preparan, los preparativos comienzan escogiendo un cordero. De acuerdo a lo establecido, tenían que escoger un cordero macho, o sea, un cordero macho de 1 año, y tenía que ser sin defecto. Y Jesús entra a Jerusalén en el día en que están en esos preparativos. Hay tanto aquí por descubrir y aprender. Y siguiendo todo el ritual que encontramos en Éxodo capítulo 12, ellos están preparando para la fiesta más importante, la fiesta de la Pascua. Han llegado de muchos lugares, de sitios y ciudades tan distantes, para celebrar su más grande fiesta. Y Jesús en ese día entra a Jerusalén. Hemos leído que busca o pide a sus discípulos que vayan y busquen ese burrito. Y Jesús entra a Jerusalén en medio de esas voces de júbilo, de esos gritos de celebración: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están celebrando, se sienten felices. Y creo que todos en nuestra vida tenemos momentos así. Después de esto, el Señor sale de Jerusalén y sigue teniendo algunos eventos importantes. Uno de ellos es ese momento en el cual Él llora sobre Jerusalén y viene y profetiza sobre la ciudad misma. Y una de las cosas que les reclama es: no han sabido reconocer el tiempo de su visitación. Pero si están celebrando, están adorando, están gritando de júbilo, y el Señor está triste, llora sobre Jerusalén y dice: no han sabido reconocer el tiempo de su visitación. Ustedes han matado a sus profetas y no han sabido reconocer el tiempo de su visitación.
Creo que nos sigue pasando igual. Vivimos muchas veces sin reconocer el tiempo de nuestra visitación. Pero si lo estaban adorando, le estaban glorificando, estaban exaltando, sí. Pero eso no quiere decir que estuviesen reconociendo de la forma correcta el tiempo de su visitación. Y nos pasa, nos sigue sucediendo hoy en día. Y les decía, celebramos al Señor, cantamos, adoramos su nombre, porque todo está saliendo tan bien. Pero no sabían que aquello que empezaba con gozo terminaría tiempo después en sacrificio, en algo realmente duro y complicado para nuestro Señor. Él venía anunciando ya de hacía algunos días atrás su muerte. Es necesario que el Cristo padezca. Pedro le dice, Señor, tal cosa no te acontezca. Y saben, muchas veces nosotros de igual manera pensamos que el dolor no debería de estar presente en nuestras vidas, que el sacrificio no debería de estar en nosotros, y somos hijos de Dios, el Mesías, nuestro Señor y Salvador. Porque de alguna manera se nos ha vendido esa idea de que como hijos de Dios todo tiene que salirnos bien. Y no es así, no es así. Pensamos que todo es un tiempo de entrada triunfal, pero el Señor Jesús se está preparando para algo mucho más duro, mucho más complicado. Y el llanto sobre Jerusalén tiene una razón. Israel no ha sabido reconocer el tiempo de su visitación. Y creo que a todos nos pasa. No logramos muchas veces identificar el tiempo de la visitación del Señor en nuestras vidas. No logramos descubrir para qué fin o propósito muchas veces está preparando nuestro corazón a través de distintas o diversas circunstancias. No logramos entender el porqué muchas veces del sufrimiento, el dolor y las distintas situaciones que parecen no tener sentido en nuestra vida. El Señor llora por Jerusalén. No han sabido reconocer el tiempo de su visitación. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es un evento muy, muy importante y de mucha enseñanza para nosotros hoy en día. 3 cosas se cumplen de acuerdo a la profecía de Zacarías. Número 1, que su mensaje sería un mensaje de paz. Él traía paz. Otros querían que el Señor se levantara como un gran guerrillero, que proveyera de espadas, lanzas y todo objeto o arma de guerra a su pueblo para levantarse contra César. Pero el Señor viene con palabras extrañas y dichos que no entendemos, diciendo: mi reino no es de este mundo. Y en lugar de hablar de guerra, habla de paz. Y esa es una de las cosas que muchas veces nos lleva a no entender la visitación del Señor, porque lo que Él hace es contrario a lo que nosotros esperamos. A veces quisiéramos que a esas personas que nos están sirviendo como Roma a Israel para traernos cualquier enseñanza, el Señor los consumiera. Y el Señor bondadoso, que trae paz, nos manda a orar por ellos, nos manda a bendecir y no maldecir. El Señor está haciendo cosas tan distintas y diferentes que algunas no tienen sentido. ¿Y sabe qué? Al no conocer nuestra visitación, nos pueden pasar la de aquellos discípulos que confundidos se regresan a su pueblo, Emaús. Se van de regreso cuando ven que ya el Señor pues prácticamente murió en una cruz. No hay
ya ninguna esperanza de que él haya quedado con vida. Y van de camino allá, y cuando el Señor se reúne con ellos camino hacia su tierra, dice: ¿y qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Y hasta un poco molesto le dice: ¿eres tú un forastero? ¿Acaso no te has enterado? ¿No has visto el Facebook? ¿De cómo mataron a Jesús? Le crucificaron. Y nosotros que pensábamos que Él sería el que traería la redención y la libertad de Israel. Y no entendemos por qué el Señor está obrando de tal manera. No entendemos lo que Él está haciendo. Y a eso se refiere en algún momento para nosotros hoy, el que no comprendamos muchas veces su visitación. Y dice que el Señor les empieza a hablar las profecías, las escrituras, y les dice de cómo era necesario que todo eso aconteciese, pero al final les recuerda lo que el mismo Señor Jesús había dicho con respecto a lo que sucedería después. Y en ese momento dice que fueron abiertos sus ojos y reconocieron quién era el que estaba con ellos. No conocer nuestra visitación entonces es igual a estar cegados en medio de lo que Dios está haciendo. No podemos ver su actuar, no podemos ver el plan, no podemos comprender lo que Él está haciendo. Y si no lo podemos comprender, no importa lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que Él esté entretejiendo a nuestro alrededor, vamos, después de unos días de estarlo alabando, vamos a estar reprochando. Porque la multitud que en un momento en Jerusalén lo declaró el Mesías, el rey, el que venía del trono de David para tomar el reino de su padre, ahora están pidiendo: crucifícale. Ahora están diciendo: muere. Y nos pasa, amados hermanos, cuando muchas veces no vemos la realización de nuestros planes, que no hay un cumplimiento de lo que yo pensé que el Señor haría, nos ponemos en ese plan mismo de reprochar, reclamar, negar. Es difícil, amados hermanos, cuando ponemos nuestros ojos en las demás personas y confiamos también en ellos. No digo que no lo debamos de hacer. Algunos sacan el versículo de contexto cuando dice: maldito todo aquel que pone su confianza en el hombre. Por eso ya veo, no hay que confiar en nadie. Pues mire, para empezar, si usted no confiara en mí y en la pastora, no estaría acá. Y el contexto está fuera en ese capítulo, en ese versículo, cuando lo orientan a que por eso no hay que confiar en nadie. Claro que tenemos que confiar, y más cuando somos de la familia de la fe. Pero no puedo confiar en usted ni verlo como una persona infalible, porque todos en algún momento fallamos. Y en el único que podemos confiar para salvación, por la perfección y porque en Él no hay sombra alguna de variación, es en el Señor. Pero muchas veces ponemos nuestros ojos en las personas y nos fallan, y saben, nos sentimos que el Señor mismo nos ha fallado, y no es así. Humanamente esperaban del Señor algo distinto, pero lo que el Señor estaba por hacer era mucho más grande. Y de acuerdo a lo que nos decía el profeta, traspasaría los mares y llegaría hasta el último rincón de la tierra. Y se ha cumplido. Hoy nosotros estamos acá, al otro lado del mundo, después de casi 2000 años, trayendo el mensaje de paz. Ese mensaje transformador. Ese mensaje que no es de un reino terrenal. Mientras leía las escrituras para hoy, consideraba a algunos que están en contra del cristiano participando en la política, y hasta cierto punto digo yo, qué difícil de verdad estar en medio de un reino humano donde totalmente van en contra de lo que representa y significa el reino del Señor. Pero hemos sido llamados a ser luz. Hemos sido llamados a ser la sal de este mundo.
Y mientras Él regresa, ya no en un burrito, ya no en una actitud de siervo, porque si vino como siervo, Él regresará como rey. Y todo entonces lo que no comprendíamos, entonces tendrá sentido. El Señor le dice a su discípulo, mira, hazlo. ¿Y sabes qué? Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Yo creo que un momento, pocos días después, Pedro está entendiendo total y completamente todo lo que ha sucedido. Y nos pasará cuando nosotros entendamos la visitación del Señor a nuestra vida, aún en medio de situaciones o circunstancias difíciles. Lo que no entendemos hoy, lo entenderemos después. Y como le dije en unas semanas atrás, le daremos gracias al Señor incluso por aquellas oraciones que en su momento el Señor no nos contestó. Le daremos gracias al Señor por aquellas peticiones que no nos otorgó. Y reconoceremos que su voluntad es siempre mayor que mi deseo. Y que lo que Él hace es perfecto. Porque al final yo solo miro lo que está delante de mí. El hombre ve lo que está delante de él, no puede ver más allá. No podemos ver el futuro. Pero el Señor, que entiende y en Él están todos nuestros tiempos, actúa de acuerdo a su voluntad en nosotros. Y por eso tenemos que entender lo que significa o representa su visitación en nosotros, para no perdernos como Israel. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, unos años después, Israel entra en una de las etapas más duras y difíciles de su existencia. Ya el Señor lo había profetizado. Cuando llegue ese momento, ay de las que estén encinta, huyan a los montes. El Señor reprocha que Jerusalén no reconoció el tiempo de su visitación. Y hoy nos podría pasar a nosotros lo mismo. ¿Hemos reconocido el tiempo de nuestra visitación? ¿Estamos viviendo esa visitación de parte del Señor en nuestras vidas? ¿O solo queremos estar en un tiempo de celebración? Los tiempos difíciles son los más fructíferos y productivos. El tiempo entonces, el domingo de Ramos, ese domingo de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, es sumamente importante para nosotros. Es muy importante. La alabanza de aquel pueblo que había derramado sobre Jesús no fue porque le reconocieran como el Salvador de sus pecados, de ellos mismos, sino que ellos le daban la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador, alguien que los llevaría a levantarse en rebelión contra Roma. Pero como el Señor mismo dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y quienes le aplaudieron en pocos días, cambiaron sus hosanas por crucifícalo. Quienes lo declararon un héroe, pronto lo rechazaron y lo abandonaron. Entonces la historia de la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén está llena de contrastes y tiene aplicaciones muy importantes para nosotros hoy en día. Qué bueno que en un día como hoy adoremos y cantemos Hosana, Hosana al Rey. Pero es aún mejor que mantengamos esa misma alabanza y esa adoración al Señor cuando no tenemos ganas de levantar adoración, cuando no tenemos los recursos para poder tender algo valioso a los pies de nuestro Señor para que Él pase. Y que podamos reconocer la humildad de nuestro Señor Jesucristo para que también nosotros la reflejemos. Necesitamos entonces entender las implicaciones
del mensaje de nuestro Señor entrando hacia Jerusalén. Un mensaje de paz con Dios y no de una paz temporal. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y en sus heridas fuimos sanados. Jesús trae un mensaje de paz. Hoy sigue teniendo vigencia. Y hoy Jesús está haciendo y quiere seguir haciendo entradas triunfales en nuestros corazones. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es importante y necesario que nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo exhibamos las mismas cualidades de aquel de quien decimos ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Necesitamos entonces vivir para seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Entiendo que muchos en algún momento perdieron esta enseñanza y algunos en algún momento que también que nos vimos un tanto seducidos por allí. De humildad no queríamos nada. Lo que queríamos era ese reinado terreno. Lo que queríamos era disfrutar de las dos cosas buenas, ¿verdad? ¿Qué le dijo el maligno al Señor? Le mostró todos los reinos de este mundo y todo esto te daré. Y algunos tristemente que empezaron sirviendo al Señor con un corazón sincero terminaron recibiendo la oferta porque pensaron que se puede disfrutar de las dos cosas. Y con esto no estoy hablando de riquezas, no estoy hablando de abundancia, de bendición de parte del Señor. Porque sabe, creo que a usted le ha pasado, hay gente sin mayores cosas. Pero el orgullo es tan grande. Mi abuelito decía, comiendo frijoles está eruptando pescado. Y creo que entendemos el dicho, ¿verdad? Y hay gente con muchas posesiones que tienen un corazón y una vida muy humilde. Porque al final, lo que tenemos no refleja necesariamente lo que hay en nuestro corazón, sino lo que damos. El Señor entonces viene una vez más para expresarnos su paz, su amor. Y nosotros como sus seguidores es necesario que exhibamos esas mismas cualidades a este mundo que está deseoso de un rey como el que esperaban en Jerusalén, que se levante contra todo este sistema, que aniquile a todos los políticos, presidentes y todo. Pero ¿saben qué? ¿Estamos realmente dispuestos a llevar la gobernanza de Cristo en nosotros? Quiero que nos pongamos de pie y digamos: Señor, te pido perdón, número uno, si no he reconocido el tiempo de mi visitación. Te pido perdón si en alguna oportunidad me he visto alabando al que entra como rey, para posteriormente gritar crucifícale, porque no entiendo tus designios, porque no entiendo la manera en la que estás obrando. Y te pido perdón, Señor, si no he reflejado tu amor, pero sobre todo tu humildad, y he permitido que los afanes de este mundo no me permitan disfrutar de la paz que tú has traído a mi vida. Hoy, Señor, quiero también, como aquellos, levantar mis manos y gritar: Hosana, el que salva ha llegado.
Pero entender que sin sacrificio no hay gloria. Que sin sacrificio no hay poder. Y que por eso, Señor, entienda que aunque tú guardes silencio, en el tiempo de la angustia y de la aflicción, el día del gozo llega. El día del gozo viene. Y que podamos, Señor, reconocer y entender nuestra visitación, para que no nos perdamos de nada. Y en lugar de regresar cansados, decepcionados a nuestro Emaús, digamos: yo de aquí no regreso. De aquí yo sigo para cumplir el plan y propósito del Señor en mi vida. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y los súbditos de un rey no están para decirle al rey qué hacer, sino al contrario, están para cumplir la voluntad de su Señor. Y que entendamos esto, Señor. Tú no estás para cumplir nuestros caprichos. Tú no estás para cumplir nuestras expectativas erróneas, equivocadas, basadas muchas veces en nuestro egoísmo, en nuestro sentimiento o deseo personal particular. Tú estás para establecer tu reino. Y nosotros, Señor, es la oración que tenemos que hacer: que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en mi vida. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Si recordamos a Zacarías, quiero cerrar con ese mensaje para usted y para mí hoy. Alégrense mucho, hija de Sión, y den voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Alegrémonos, gocémonos, nuestro Rey viene. Y seguimos como aquellos en aquel tiempo esperaban al Mesías en carne. Nosotros le esperamos en su completa y total majestad. Amén. Y mientras viene, nos alegramos en Él, damos voces de júbilo y hablamos de su mensaje y reconocemos su señorío sobre nosotros. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Nos preparamos para entregar nuestras ofrendas. Aquellos que nos siguen por nuestros canales de Facebook o YouTube, recuérdense que también pueden hacer llegar sus diezmos o sus ofrendas a través de los distintos medios que tenemos de manera virtual. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén.